entender. Eh, lo que ha sucedido en varios países de la región y sobre todo, digamos, eh, explicaré ahí un poquito por qué, digamos, por qué la selección de estas lecturas, ¿no? De esas tres lecturas, sobre todo las dos primeras, ¿no? Que como ustedes verán, hay un esfuerzo inicial comparativo en ese tiempo de dos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En la segunda lectura, ¿no? De Barriga y Sulman, y en la que se intenta, digamos, explicar o por lo menos proponer algunas vías explicativas, elementos explicativos comprensivos en torno de los casos de Argentina, Venezuela y Ecuador, digamos, ¿no? En aquel momento, en el momento en que fue escrito ese texto. Entonces, digamos, voy a plantear un campo, digamos, un campo con algunos ejes, analíticos, ¿no? Un campo de, vamos, explicativo, inicialmente explicativo, analítico, con el que podamos de alguna forma entrar a la discusión de las lecturas, ¿no? Entonces, digamos, en un primer momento parecería ser que el interés por eh, analizar, por explicar esta emergencia y ascenso de las derechas llamémosle, a partir de las dos últimas décadas del siglo XX, ¿no es cierto?, tiene que ver o está anclado con, llamémosle, el retorno al régimen democrático, el retorno a la democracia, ¿no? Ahí hay que, digamos, hacer varias precisiones en torno a que sabemos, ¿no? No nos vamos a volver 3 siglos para analizar un poco la genealogía de las izquierdas y derechas, la Francia republicana, ni tampoco vamos a volver todo sobre la teoría de Norberto Bobbio o, digamos, de finales del siglo XIX, sino que simplemente, digamos, vamos a hacer un recorte analítico y plantear en ese recorte analítico como un hecho constitutivo, como un momento constitutivo importante para entender las derechas, ¿no? Digamos, el anclaje, el anclaje que tienen con los momentos de la dictadura, de las dictaduras en América Latina de los años 70, ¿no? Es decir, si bien los autores, los dos autores que tratan, los tres autores más bien que tratan estos temas de las dos primeras lecturas, Giordano, Barriga y Sulman, más bien ubican el problema a inicios de los 80 y en vísperas, por ejemplo, en el caso argentino del retorno a la democracia, de la finalización del régimen dictatorial, ¿no? Digo, en América Latina, y si uno se remite ya a la lectura de José Luis Romero, por ejemplo, que está citado ahí, ¿no? En el caso ecuatoriano, por ejemplo, la lectura de Agustín Cueva, lo que podemos apreciar es que durante el periodo de dictadura militar, las derechas, más allá de esa especie de alianza tácita, implícita, ¿no? Con las dictaduras militares, es decir, desde la perspectiva de conservadurismo, desde la perspectiva de gobiernos de mano dura, desde la perspectiva, en suma, de preservación de sus privilegios, ¿no? Más allá de esa alianza, entre comillas, natural, ¿no? Lo que se vino de alguna forma fraguando, constituyendo, prefigurando, como ustedes prefieran, es cómo luego del periodo del régimen dictatorial, ¿no? De las dictaduras implantadas en la región, cómo esas derechas, en definitiva, iban a posicionarse en cada uno de los escenarios políticos para en un régimen democrático, fundamentalmente preservar esos privilegios. Digamos, estoy simplificando bastante la idea, pero la preservación de esos privilegios pasaba, digamos, en aquel momento, por dos cosas fundamentales. Uno, una invocación a la democracia
por eso es que los autores plantean un primer punto de coincidencia, de consenso, en cuanto a que el inicio de los 80 con el retorno a la democracia, ¿no? En distintos años en varios países de América Latina, ¿no? En el Ecuador en 1979, en Argentina en 1983, digamos, ese retorno a la democracia pasa por la retórica, el discurso, la actitud política y, en definitiva, la consigna política de las derechas en torno a que la democracia liberal nos conducirá hacia caminos de prosperidad. ¿No? Sí, ese es, digamos, uno de los elementos fundamentales. Y esa invocación a la democracia liberal trae, digamos, implícito, digamos, permite ejecutoria, permite implementación de todo un proceso de reproducción socioeconómica en un marco de un cierto desarrollo del capitalismo en América Latina bastante diferenciado entre los países, entre los distintos países de la región, pero que tenían también patrones en común, sobre todo cuando uno mira los procesos de acumulación. Es decir, de los patrones de economía primario exportadora hacia los patrones de manufactura, digamos, no había una variación mayor y la condición, sobre todo, de dependencia no había variado en lo fundamental desde los años 50 o 60, ¿no? Ahora, digamos, esto siempre en términos muy gruesos, ¿no? Es decir, hay rubros de la producción, sobre todo, que tienen, digamos, cotas y desarrollos diferenciados en cada uno de los países. Estoy pensando, por ejemplo, en el desarrollo de la metalurgia en Brasil, ¿no? Que es un rubro, digamos, pero son excepcionalidades claramente. Ahora, digo, ese es un primer elemento que parece ser importante para entender cómo las derechas fueron, de alguna forma, configurando un horizonte de realización en términos políticos, económicos, post-dictaduras, con el retorno a la democracia, ¿no es cierto? Y que de alguna forma fue constituyendo también el escenario, fue armando el escenario en el que se produce de modo progresivo el llamado ajuste estructural, ¿no es cierto? El balance de los ya 30 y pico de años de desarrollo postguerra, ¿no es cierto? Y la llegada del consenso de Washington, ¿no es cierto? En el que se establece claramente, vamos, la agenda de un poco más de una decena de puntos de esa agenda del consenso de Washington, pero sobre todo que, y también quisiera enfatizar en tres puntos que son puntos comunes para entender, me parece, por dónde las derechas plantean, sobre todo, su reforzamiento en términos político-ideológicos y las derivas que tiene esto, ¿no? Derivas me refiero no solamente a mecanismos políticos extraoficiales, extrainstitucionales, sino sobre todo a paquetes y reformas importantes en el marco de eso que llamamos primera oleada neoliberal. Entonces, de esos 10 y pico de puntos de la agenda del consenso de Washington, sobre todo en la región, ustedes conocen, se implementan, digamos, se refuerzan tres indicaciones de política de los multilaterales que tienen que ver con la desregulación del mercado financiero, ¿sí? Que significa, digamos, vía libre, en definitiva, para los intereses empresariales, financieros y, bueno, con todo lo que eso significó para los casos de argentino, ecuatoriano, concretamente, que nos ocupan acá, en términos del corralito, en términos de feriado bancario en el Ecuador. Y digo, esa es una primera dimensión fundamental donde ya podemos encontrar algunos elementos de reconfiguraciones de lo que esas derechas significan con relación a su pasado inmediato, como señala Verónica Giordano, ¿no? Con relación a su pasado inmediato, que era, digamos, del periodo dictatorial, ¿no? No necesariamente con relación a las izquierdas. La segunda cuestión tiene que ver con, llamémosle, la ola privatizadora, ¿no? Y ese enunciado de la ola privatizadora tiene que ver con un concepto fuerte de privatización de lo público, ¿no? Entre paréntesis señalo acá, digamos, cuando uno hace una revisión de
cómo definen autores como Maquiavelo, por ejemplo, a la corrupción. Le plantea como una apropiación privada de lo público, ¿no? Digamos, eso solamente como una digresión para mirar a lo largo del tiempo cómo la apropiación privada de lo público implica, para una mirada ya de república y de república moderna, implica, digamos, corrupción. Como un concepto básico de corrupción, ¿no? Un concepto, más que básico, un concepto seminal, ¿no? Y una tercera dinámica para entender este proceso de reconstitución, de reposicionamiento de las derechas post-dictadura, tiene que ver con la llamada también de regulación del mercado de trabajo, del mercado laboral. Es un término muy discutible, pero lo pongo así un poco para fines de un entendimiento práctico, ¿no? Es decir, estos procesos de flexibilización laboral, que no son otra cosa que un desconocimiento de conquistas y derechos laborales adquiridos, se implementa también como una de las 3 estrategias principales en la región. Bueno, yo me estoy remitiendo a algunos autores, digamos, de referencia en los que se plantean estos 3 puntos como los 3 puntos que configuran ese escenario neoliberal. No son solo esos, ¿no es cierto? Pero parecen ser que fueron los puntos en torno de los cuales empiezan a reconfigurarse y a fortalecerse esas llamadas derechas de finales de los, digamos, finales del siglo XX, de las 2 últimas décadas del siglo XX, y con los cuales, digamos, las fuerzas políticas de derecha conservadoras, digamos, plantean y generan un escenario de declive de las derechas, ¿no? Entonces, esto es necesario, me parece, comprender para introducirnos en la emergencia digamos, perdón, en el escenario de emergencia de eso que podríamos llamar el giro a la izquierda, ¿no? El giro a la izquierda como una dinámica, digamos, heterogénea, también problemática, ¿no? En la que no solamente, digamos, se plantea un ascenso y una emergencia y un ascenso de los movimientos, partidos, grupos y sectores tradicionalmente vinculados a la izquierda, sino que se produce también el aparecimiento de, vamos, grupos, movimientos de distinta procedencia, ¿no? De distinta procedencia que van llamando, que van dando lugar a eso que se llamó o se llama los progresismos en América Latina, ¿no? Solamente como referencia, ¿no? Y en clave de un registro muy empírico, ¿no? En el caso ecuatoriano, por ejemplo, hacia 2005, 2006, luego de una década de alta inestabilidad política, entre 1996 y 2005, ¿no? Les comenté en la clase introductoria, en ese periodo tuvimos 7 presidentes en 10 años, pero digo, solamente para la conformación de Movimiento País, de Alianza País, del movimiento del cual en definitiva emerge la figura de su líder, Rafael Correa, convergieron alrededor de 220 movimientos a distinta escala territorial, nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, según la división político-administrativa de nuestro país. Y digo, eso implicaba la convergencia, no exenta de conflicto, pero una convergencia, digamos, muy heterogénea de distintas fuerzas sociales y políticas, ¿no? Es decir, había gente de izquierda, de izquierdas tradicionales, ¿no? Entre comillas, de la llamada extrema izquierda, de gente que había conformado otros movimientos, otros grupos, en fin. Pero digo, eso como solo una de las expresiones de esta configuración heterogénea de progresismo. Bien, no voy a meterme con lo de progresismo porque también es muy problemático, ¿no? Personalmente yo tengo mucho la idea de que, bueno, hemos trabajado sobre esta idea de que el progresismo es una especie de gran licuadora, ¿no? Que en su momento, digamos, funciona básicamente como, digamos, una fuerza que se contrapone digamos, al embate neoliberal, ¿no? Y funcionó así, funciona así, digamos, ¿no? Y que de Perdón, alguna forma... Sí, perdón, dale. René, justo que hablabas de
del progresismo. Bueno, otra vez me estoy moviendo. Justo les mandé un artículo para la clase del miércoles que aborda la cuestión del progresismo y, bueno, esa dificultad de caracterizar al progresismo como fuerza política, que inclusive hay una versión fuertemente anti o reaccionaria con los movimientos nacional populares, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata un poco uno de los textos. Pero es interesante esa categoría, ¿no? Como también está en disputa constantemente, ¿no? Totalmente. Sí, y solamente, perdón la extensión, pero es una referencia importante que creo que no vale la pena dejar de mencionar, porque de alguna forma se constituye uno de los ejes referenciales sobre los que podemos de alguna forma también comprender esta reconfiguración de las derechas, ¿no? Para no decir directamente nuevas derechas, ¿no? Esta reconfiguración de bloques de derecha, ¿no? De lo que, bueno, ha venido haciendo la derecha con esta irrupción de gobiernos progresistas. Ojo, estoy dejando por fuera una serie de discusiones que creo que podrían ser muy fructíferas, pero por cuestiones de tiempo y para poder interactuar, escuchar y retroalimentar. Dejo de lado al menos dos cosas importantes, ¿no? Uno, que es un concepto que a mi juicio siempre rinde, tiene una utilidad interesante, sobre todo en términos analítico-investigativos, que es aquello de ciclo progresista, ¿no? Que, digamos, si bien es parte, digamos, tiene mucha familiaridad con gobiernos progresistas, digamos, no significa lo mismo que aquello, ¿no? Que gobiernos progresistas, ¿no? El ciclo progresista implica una serie de implica la convergencia de una serie de aspectos y de factores que permiten producir digamos, unas explicaciones más sólidas con relación a eso que llamamos progresismos, un término siempre problemático. Y la segunda cuestión es que en términos de disputa sociopolítica, o más bien en términos más precisos, de configuración del campo de disputa sociopolítica en la región, ¿sí? El progresismo constituyó y constituye, vamos, el opositor, llamemos el opositor visible, principal por determinados momentos de eso que se llama derechas o del proceso de reconfiguración de las derechas, ¿no? Es decir, no se explica varias cosas de lo que voy a ir cerrando esta parte introductoria, no se explican los comportamientos políticos, las prácticas políticas, la configuración, la construcción del discurso, y no se explica el trabajo político, que es una categoría, a mi juicio, muy importante para entender lo de las derechas actuales, no se explica sobre todo el trabajo político de las derechas sin los progresismos, ¿no es cierto? Esto puede sonar muy obvio, pero es importante plantear en esta recta final de la introducción algunos elementos con la emergencia de los progresismos. Uno es que frente a una generalizada, digamos, a una extensión generalizada de las condiciones de precariedad de la vida en general hacia los años 90 en América Latina, como producto de las políticas neoliberales, ¿no es cierto? Sobre todo basado, repito, en los tres ejes: privatizaciones, flexibilización laboral, desregulación del mercado financiero, ¿no? Como resultado de aquello, se produce una serie, digamos, una serie de ciclos movilizatorios en América Latina. Y esos ciclos movilizatorios, ustedes conocen bien, digamos, lo que sucedió en su país, lo que sucedió en Argentina, lo que sucedió en Ecuador, lo que sucedió en Bolivia, ¿no? Y frente a una fatiga, a un desencanto de la ciudad, de la población en general, sobre todo sectores populares, con los distintos regímenes gubernamentales, ¿no es cierto? Conceptualmente, eso varios autores les llaman el proceso de desencanto democrático, y otros autores van más lejos y les llaman un proceso acelerado de desconsolidación democrática, ¿no?
Entonces, cualquiera que sean las opciones conceptuales o teóricas que adoptemos para la explicación y para nuestros enfoques investigativos en las tesis que hagamos, me parece ahí que lo fundamental radica en que las propuestas que se hacen desde los distintos sectores y actores que convergen en esa gran especie de olla o licuadora que se puede llamar el progresismo, plantean algunos elementos en común. Uno, que es en definitiva una propuesta antineoliberal, ¿sí? Es decir, concretamente eso se traduce en, digamos, lo que algunos autores también llaman una suerte de recuperación de lo público o restablecimiento de lo público frente a la ola privatizadora. Un segundo elemento que tiene que ver con ampliación de derechos, ¿sí? Y ampliación de derechos en un sentido sobre todo de volver los ojos hacia las cuestiones fundamentales de reproducción de la vida, el trabajo, ¿sí? La salud, la educación, la infraestructura, el bienestar. Y una tercera cuestión es en ese marco de, entre comillas, de recuperación de lo público, a propósito, esto se puede discutir bastante también, ¿sí? De recuperación o restablecimiento de lo público, una revalorización de lo público, ya que pasa por cuestiones simbólicas, subjetivas, en fin, que tiene que ver sobre todo con cómo se vuelve, o más que se vuelve, se instaura o se reinstaura condiciones de control y regulación de aquello que estaba desregulado. Y es una cuestión muy, muy complicada esto en una sociedad de mercado, también sobre la que hice algún pronunciamiento en una clase anterior, ¿no? Es decir, cómo en una sociedad que venía siendo regulada por el mercado, ¿no? Es decir, característica de un neoliberalismo instalado, ¿no? En las prácticas sociales, cómo los estados a través de sus gobiernos recuperan esa capacidad de control y regulación, ¿no? Entonces, esa batalla evidentemente no es una cuestión sencilla. Esa batalla enfrenta una serie de fuerzas políticas, económicas y también sociales, como vamos a ver, que no necesariamente están ancladas solamente a las élites, a los sectores acomodados de la sociedad, sino que justamente entender cómo fuerzas sociales de sectores populares, ¿no? También van plegando, luego de algunos años de instalados los gobiernos progresistas, van plegando a los sectores de derecha, sobre todo en términos político-electorales, nos va a permitir también entender algunos procesos de, digamos, de expresiones de las derechas, ¿no? De esas morfologías cambiantes que presentan las derechas a lo largo de estos últimos 20 años en América Latina, ¿no? Entonces, concretamente, pasan varias cosas. Instalación de gobiernos progresistas y, digamos, puntos de conflicto, elementos de conflicto central con grupos que ven por un lado o suspendidos sus derechos o ven anulados sus derechos temporalmente. Bien, ¿cuál es el trabajo político de las derechas en ese momento? Trabajo político, hablo en términos de lo que permite una democracia liberal o una democracia republicana, ¿no? Un trabajo político que tiene que ver con plantear un cierto elemento de confrontación controlada. Yo discutiría mucho aquello de que se está planteando siempre un consensualismo, como plantea Verónica Giordano, ¿no? Sino que me parece que hay que mirar que ese consensualismo es planteado cuando la derecha es oposición, cuando la derecha está en la orilla opuesta del ejercicio del poder gubernamental. Entonces, vamos viendo en las lecturas que hemos hecho que la lógica del consensualismo, o la, como señalan autores como Gabriel Bomaro o en caso ecuatoriano Franklin Ramírez, Verónica Coronel, la política de la buena onda, ¿no? Funciona para las derechas cuando están en definitiva en la lógica de oposición, ¿no? Y en un determinado momento del progresismo, ¿no?
Cuando acceden al poder, cuando acceden al poder gubernamental, me refiero, esa lógica parece variar. ¿Mm? Esa lógica parece variar. Pero bien, ese es un elemento, otro elemento más bien sobre el que hay que volverlo la mirada en términos de cómo se va configurando esta idea de derecha. Entonces, la pregunta, una de las preguntas ahí fundamentales que surge, sobre todo a partir de lo que nos presenta López Segrera, ¿no? La misma Verónica Giordano, es bueno, ¿qué hay de nuevo en esas derechas? ¿No? Es lícito preguntarse si hay algo nuevo, lo nuevo con relación a qué, lo nuevo con relación al pasado inmediato o lo nuevo con relación a su confrontación y oposición con las izquierdas y los progresismos. Y ahí encontramos, yo creo, un campo fértil. No voy a hacer un resumen de las lecturas, sino más bien plantear algunos elementos que podríamos discutirlos. Yo creo que se encuentra un campo absolutamente fértil en términos de mirar, por ejemplo, lo que plantean los autores, discursos, tácticas, sobre todo emergencia de sujetos, ¿no? Y cómo se están planteando una cuestión que es crucial, que es el manejo del Estado, la formulación de expectativas, de un horizonte de expectativas de sociedad, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho con cómo las derechas han estado ganando el sentido común, han estado ganando en definitiva las formas de interacción subjetiva, ¿no? Y eso explica en gran medida, ¿no es cierto?, el declive de los progresismos, por lo menos de la primera ola de gobiernos progresistas, los triunfos electorales, 2014 con Mauricio a nivel seccional acá en Ecuador, Macri en 2015, Bolsonaro, Piñera, ¿no? Digo, esa disputa que se plantea desde las derechas tiene que ver con, digamos, por un lado les decía, eso que se llama trabajo político, que es una categoría, a mi juicio, que he hecho mucho de menos en las lecturas, en estas lecturas por lo menos, un trabajo político que la derecha ha venido construyendo, pero sobre todo, digamos, en asocio con las empresas o con las corporaciones de comunicación, ¿sí? Es un trabajo político que, digamos, me parece que presenta, decía, un campo fértil de indagación y análisis en términos de cuáles son esos discursos que se van posicionando, que se van amplificando, en algunos casos que van manipulando a través de las empresas mediáticas, cuáles son esos actores, ¿no? Cuáles son los ejes discursivos sobre los que se plantea, ¿no? Lo que la derecha ha trabajado, digamos, desde esos ámbitos como la antipolítica, como toda la política es corrupta, como es igual la izquierda que la derecha, ¿no? Es decir, una serie de ejes discursivos que, digamos, en gran medida han calado en la población y que han producido una serie de resultados electorales de los que hemos sido testigos a lo largo de estos, especialmente últimos 10 años, ¿no? Entonces, quiero dejar planteada la idea de que, si bien no puede existir derechas sin izquierdas o sin centro, es decir, no se puede entender un funcionamiento de derecha sin que haya su opuesto, su dicotómico, ¿no? No significa, como bien, digamos, señalan las citas que referencian sobre todo a Bobbio, ¿no? Digamos, si bien no se puede entender derechas sin izquierdas, no se puede ser al mismo tiempo de izquierdas o derechas. Sin embargo, no debemos dar por sentado, señalan en las dos lecturas, no debemos dar por sentados que ya los discursos e incluso las prácticas de izquierdas y derechas son un contenido y un paquete siempre inamovible, estático, ¿no? Y que, digamos, no está sujeto a una serie también de tensiones y disputas, ¿no? ¿Por qué? Nosotros podemos ver en términos empíricos muchas cosas, ¿no? Es decir, todas las referencias que hacía Macri, por ejemplo, al peronismo, las invocaciones, ¿no? Más allá de lo complejo y problemático también que
que es esa idea de peronismo, ¿no? Acá en Ecuador podíamos ver cómo, por ejemplo, el discurso de la derecha, ¿no? El discurso de la derecha de Guillermo Lasso hacia 2021 en plena campaña electoral era que él va a mantener todo lo bueno que se ha hecho en el correísmo, ¿eh? ¿No? Pero, digamos, una vez que accede al poder, bueno, y eso ya desde la época de Moreno, la consigna era descorreizar el país. ¿Mm? Entonces, digo, eh, la idea de que izquierda no se entiende sin derechas porque en ese juego de tensiones y de disputas es como se va configurando esta idea de nuevas derechas, es lo que nos permite ver también que no solamente son unos opuestos, sino que son opuestos en permanente dinámica, ¿no? Y esa dinámica tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con factores, si quieren ustedes, desde una mirada más estructural, con lo que viene sucediendo a nivel geopolítico, los alineamientos que se producen entre países, ¿no? Y eso pasa por una serie de circuitos, ¿no? Pasa por una serie de conexiones que tienen que ver con lo económico comercial, con lo económico productivo, tiene que ver con una serie de alineamientos finalmente, ¿no? Geopolíticos, como digo, tiene que ver con, digamos, cómo se va planteando la disputa, ¿no? A nivel de cada estado entre los sectores emergentes de las mismas derechas y los sectores tradicionales de esas mismas derechas. Es decir, el concepto clásico de varios autores, entre ellos, por ejemplo, Norbert Lesner, en el caso Chile, o el mismo, del mismo Guillermo Donner, ¿no? Las disputas interoligárquicas, las disputas interelitarias, van reconfigurando los escenarios en los que, digamos, esas nuevas derechas van teniendo lugar, ¿no? En el caso ecuatoriano, por ejemplo, la emergencia de nuevas derechas, ¿no? En el periodo de Moreno, en el periodo de Lenín Moreno 2017-2021, ¿no? Estableció ya una suerte de disputa interoligárquica que ahora se ha agudizado en el gobierno de Guillermo Lasso y que tiene que ver sobre todo con cómo las nuevas derechas, frente a las grandes movilizaciones de 2019, de octubre de 2019 y de junio de 2022, plantean que, digamos, esas nuevas derechas, que tienen una serie de características particulares, ¿no? Como la antipolítica, como, digamos, ya no tanto la invocación a los derechos y a un estado, digamos, de democracia liberal, ¿no? Sino claramente un estado cada vez más volcado hacia, digamos, radicalización del neoliberalismo, ojo, porque son poder gubernamental en este momento. Y fíjense, las nuevas derechas, por ejemplo, tienen manifiestos, ¿no? Que son públicos, en el que tratan a las derechas tradicionales y conservadoras de las cuales nacieron, les tratan como esas, cito, ¿no? Como esas derechitas cobardes, ¿eh? Esas derechitas cobardes que no han logrado frenar los ímpetus desestabilizadores, según ellos, ¿no? Estoy citando, desestabilizadores de la CONAIE, del movimiento indígena y del correísmo corrupto, ¿no? Entonces, ojo, finalizo porque esto hace referencia también a la tercera lectura, digamos que es más compartir una referencia de cómo se dio el tránsito de la movilización popular octubre de 2019 a junio de 2022, en el que las derechas tienen que ver muchísimo con la movilización, sobre todo en la que la CONAIE y el movimiento indígena son un actor protagónico, pero digo, da cuenta de lo que planteaba al inicio, de una de las ideas, ¿no? De una de las ideas que dije, son 3 o 4 ideas que quiero compartir, que es cómo las derechas van constituyendo su discurso, van desplegando sus prácticas cuando son oposición y cuando están, en definitiva, ya en el ejercicio del poder gubernamental. Entonces, en el ejercicio del poder gubernamental, parece ser, por lo menos por el caso ecuatoriano, parece ser que la radicalización es una radicalización que no tiene miramiento alguno. El poder de las derechas nuevas, de las derechas tradicionales,
es un poder que se hace uno, que se abanica, digamos, que se repliega en procesos, en ciclos de movilización social, es decir, no están dispuestos, en suma, a perder sus privilegios, a que venga un nuevo ciclo progresista, ¿sí? Si quieren, acá planteándolo más coloquialmente, Correa sigue siendo, probablemente siga siendo por más años la bestia negra de la política ecuatoriana, ¿eh? Y digamos, en ese repliegue de las derechas frente a ciclos de movilización o, entre comillas, latencia de movilizaciones sociales a ciclos protestatarios, ¿cierto? Las derechas muestran una gran capacidad de repliegue, ¿no? Lo que está sucediendo ahora con el presidente Guillermo Lasso. El sábado hubo una votación absolutamente mayoritaria para que prosiga el juicio político, pero eso está en veremos. Vamos a ver cómo la institucionalidad, nombrada también por Moreno y Lasso, digamos, le apertrecha y le acoraza, le blinda, y vamos a ver qué sucede ahí con el campo popular. Pero digo, eso no obsta de que las disputas interoligárquicas hayan sacado también a la luz todos estos escándalos en los que está implicado el presidente y un cuñado suyo, que son narcoescándalos, claramente, son escándalos vinculados a mafia albanesa, y frente a los cuales las élites empresariales, financieras, de matriz oligárquica, se van reacomodando, ¿no es cierto? Es decir, lo que buscan ahí es definitiva, es digamos, nuevas formas de redistribución de ese poder que han estado ejerciendo, ¿no es cierto? Y y ese poder se siente amenazado, actúan como bloque, ¿no es cierto? Lo cual da lugar, digamos, a la recuperación de una serie de conceptos clásicos, como bloque de poder, o repliegues, o también una especie de, si quieren ustedes, una guerra de posiciones, ¿no? Un concepto muy gramsciano, una guerra de posiciones, pero en el campo de las élites, ¿no? En el terreno de las élites. Habrá que ver, digo, qué sucede con esas disputas entre las derechas más conservadoras que retienen algo de principios de democracia liberal y las derechas más voraces, digamos, que son las que desde el gobierno de Moreno han venido imponiendo su agenda, ¿no? Entonces, decir que en términos ya más académico-investigativos, que un poco siempre tiro el lente un poquito más hacia allá en este tipo de cursos, me parece que la recomposición de las derechas, finalmente, bajo esta doble lógica de trabajo político en estricto rigor y trabajo político por fuera de los principios y mecanismos establecidos por la democracia, por lo menos por los marcos constitucionales de nuestros países, me parece que es un elemento clave para entender cómo se ha utilizado y se han movido los medios. Voy a terminar con una idea muy sencilla y perdón si resulta muy simple, muy simplona. El trabajo político de las derechas ha tenido un espacio y un campo privilegiado desde los medios de comunicación a través del desfile de analistas, por ejemplo, a través de la avasallante masa de medios y mensajes que cotidianamente disparan y se difunden en la sociedad, ¿no? Y de los cuales digamos, los consumidores o prosumidores, como queramos, ¿sí? Abrevamos. Pero también, a través justamente de los medios de comunicación, se han instalado dos lógicas importantísimas que tienen un guión global de esto que llamamos nuevas derechas y que tiene que ver con dos estrategias, llamémosle, yo no le llamo ya trabajo político o estrategias políticas, ¿no? No lícitas como son el lawfare y las noticias falsas y las fake news. Es decir, y me parece que tomar como un objeto de estudio, ¿no es cierto?, el trabajo político desde los medios es todavía un área de vacancia, ¿no? Y en las estrategias políticas de posicionamiento, instauración de las nuevas derechas a través de estos dos mecanismos muy al uso en América Latina, pero no solo en América Latina, me parece que podría aportar también elementos, sobre todo en registro empírico, no en clave de registro empírico que tanta falta hace sobre lo que han significado la difusión de noticias falsas y la judicialización de la política.
¿no? Entonces, me parece que ahí se juegan algunos elementos que podrían echar más luces sobre, para mí todavía, este farragoso y todavía pantanoso campo de, no solo de definiciones de las nuevas derechas, sino de, sobre todo, entender cómo se van configurando estas ideas de izquierda y derecha en el contexto de un marco de disputa, finalmente por digamos que para mí está en juego como corazón del asunto, que es un intensificado, acelerado también y cada vez más concentrado proceso de acumulación frente a otro gran bloque heterogéneo, difuso, que es, bueno, resistamos, defendámonos y de alguna forma planteemos elementos de una vida mínimamente digna y decente, ¿no es cierto? Que, digamos, cuya vía está dada a través, sobre todo, de eso que llamamos progresismos, ¿no? Bueno, yo me quedo ahí y perdonen la extensión, el tema es muy amplio, hay bastantes cosas para conversar, pero me quedo ahí y más bien, no sé, escuchamos intervenciones sobre las lecturas y comentarios, ¿no? Entonces, no sé si les Yo, parece, yo quería hacer vamos, no, yo quería hacer una intervención, así hacer una pregunta, eh, porque a mí leyendo esto, yo vengo del lado de la economía y por ahí tenemos esa dicotomía de pensar las políticas neoliberales, las políticas keynesianas o las políticas estructuralistas latinoamericanas y siempre trato de que en las clases mías los alumnos y las alumnas puedan diferenciar una política neoliberal de una política keynesiana, y leer esto, bueno, nada, no solamente me cambia, me aviva un montón de cosas que yo ya venía viendo en la realidad, pero hay un punto de inflexión que siempre que por ahí lo he hablado en las clases del doctorado, es lo que fue el corralito en la Argentina, ¿no? Porque el corralito, más allá de que fue digamos, que es producto de una política neoliberal, de liberalización y un montón de cosas, terminó siendo una confiscación de los depósitos de la clase media que tiene una capacidad de ahorro y terminó siendo una política muy intervencionista del Estado, que en ese momento cuando sucedió nosotros estábamos, digamos, yo estaba recientemente ahí en mis primeros trabajos, para un grupo de economistas fue un impacto emocional muy grande, porque fue como una intervención del Estado en la economía para frenar una salida, o sea, de divisas, de dólares, de un montón de cosas que era contraproducente con el modelo económico que se venía dando. Es más, lo que pensamos es que parte de la caída de la convertibilidad tiene que ver con que esa política por ahí, que implementó Caballo, fue una política no neoliberal, porque realmente fue una política de intervención y de confiscar los depósitos, lo que era propiedad privada. Lo que el neoliberalismo debe defender es la propiedad privada y lo que terminó haciendo es, esto es del Estado y podés sacar $250 por semana de cada cuenta. Y ahí para mí hay un punto de inflexión. Ahora cuando leí esto, dije, bueno, el punto de inflexión que tomo es el corralito, que fue una política de intervención del Estado para una política que venía mal, ya venía mal barajada el neoliberalismo, pero la única forma de salir que tuvo Caballo es hacer eso, que fue cómo frenar la crisis, que obviamente no tuvo el aval del Fondo Monetario Internacional, por eso se devino lo que devino después para mí en la Argentina, porque el fondo podría haber salvado y haber hecho la gran Grecia, y no lo hizo. Eso es la lectura que estoy haciendo, esto que hoy leí los artículos y me vino ese punto de inflexión a la cabeza de lo que fue la mezcla estas de que la nueva derecha toma algunas políticas, digamos, de intervención del Estado en la economía, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que quería preguntar, si puede ser que yo tenga ese pensamiento, si es válido o no. No sé, René, ¿qué te parece? Perdón, me eh, gustaría hacer una intervención. ¿Puede ser, Sí. sí, por Meto. supuesto, sí, me Dale. preferiría, sí, sí, es que podemos, yo voy tomando nota y este asunto nada más, Mauricio, es un asunto que por un lado nos devuelve a la pregunta de la 1ª clase que ¿a qué estamos llamando Estado? ¿No?
Claro. Daniela, súper Sí. interesante la, la pregunta que haces. Y bueno, pido disculpas, no sé por qué mi imagen se está todo el tiempo moviendo. Ahora, me parece como erróneo el planteo que haces. En este, bueno, no sé si erróneo, por lo menos discutible. Bien, En el sentido de que me parece como que estás esencializando sí. que determinadas cuestiones son de izquierda y de otras son de derecha. Y me parece que lo que hay que leer es en qué contexto se toma cada medida y cuál es el objetivo eh, de esas medidas. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Sí. También referido al 2001, por ejemplo, en el Diario de la Nación, los editorialistas de cuando cae de la Rúa, el Diario de la Nación, el diario más conservador y liberal de la Argentina, planteaba la necesidad de reconstruir un poder ejecutivo sumamente poderoso y fuerte, ¿no? Digamos, ellos no estaban promoviendo el populismo, o después cuando Néstor Kirchner recompuso la autoridad política, digamos, ellos se volvieron más partidarios de la división de poderes, digamos, ¿no? Pero sin embargo, cuando vos lees los editoriales de la Nación, están pidiendo, digamos, una especie de hiperpresidencialismo. Yo creo que tiene que ver, y lo mismo pasa con el corralito. Lo que se denominó el corralito, digamos, fue una intervención del Estado, pero para salvar el sistema financiero fue un manotazo de ahogado, no fue una política redistributiva. No, sí, sí, claro. Entonces, me parece que hay que mirarlo más desde ese lugar, porque digo, también, por ejemplo, algunos sectores de izquierda dicen, bueno, Néstor le pagó al Fondo Monetario, Sí, sí. entonces Néstor es más neoliberal que Menem. Bueno, me parece que ese tipo de esencializaciones de, de, de una herramienta de política económica, bueno, para mí nos conducen a diagnósticos cerrados. Es como decir, bueno, Massa está intentando ahora, no sé, patear para adelante la deuda, no sé qué bien qué está haciendo. Uno diría, bueno, ¿es neoliberal? Y yo diría que no, yo creo que están intentando ganar un poquito de tiempo a ver si podemos ser mínimamente competitivos ahora en 2023, digamos, ¿no? Pues ahora, si nos atenemos a la letra, un gobierno de izquierda toma este paquete de medidas y un gobierno de derecha toma este otro paquete, es como, no sé, podemos llegar a tener, eh, para mí, a caer en diagnósticos errados. Lo mismo que algunos dijeron, no, Macri no es de derecha porque dio más planes sociales. Bueno, está bien, dio más planes sociales, pero hubo más desempleo. Digamos, el tipo tampoco quiere que se le prenda fuego el país. Digamos. Me parece que habría que intentar, para mí, revisar cada una de las medidas en el contexto en el cual se dan, ¿no? Bueno, no sé, pero es como para pensarlo, yo tampoco lo tengo tan definido. Bien, bien, sí, sí. Ok. Mira, mientras alguien más se anima a intervenir, voy planteando algunos elementos porque es absolutamente no solo interesante, ¿no? Sino que es eh, uno de los elementos de, llamémosle, de llegada, todo el tema, ese concepto de liberalización del mercado financiero, es uno de los elementos de llegada de un primer momento de desarrollo capitalista y por lo tanto de procedimientos políticos post-democracia en la región, ¿eh? Pero también es un punto de partida para lo que viene luego, pero para lo que ha venido luego
digamos, en los 90 y la irrupción de los gobiernos progresistas, en suma. A ver, ¿a qué me refiero? A ver, tú eres economista, Daniela, ¿no? El crash de los 70, del 72, 73, sobre todo crisis petrolera a nivel global, ¿no? Implica una serie de ajustes y transformaciones digamos, en el mundo económico y que implica, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, implica la reafirmación de condición de dependencia, ¿sí? De economía de dependencia, llamémosle del patio trasero, ¿sí? Bien, esto que ya se venía dando y que analizaron también economistas y sociólogos como Teutonio dos Santos, como Enzo Faleto, en fin, ¿no? Y que, digamos, analizaron bajo digamos, en el primer boom del modelo de sustitución de importaciones, bajo, digamos, produjeron teoría, digamos, bajo, digamos, la llamada teoría de la dependencia, quizá la única teoría fuerte latinoamericana hasta ese momento, ¿no? Digo, todo eso que pasó con la crisis sobre todo el crash petrolero de los 70 obligó a una reconfiguración del orden económico político en relación en la relación América Latina, sobre todo Estados Unidos, ¿ya? Pero eso significó también que ese tutelaje que se impuso a través de las dictaduras latinoamericanas, ¿cierto? Adopte para, llamémosle, el advenimiento de la democracia post dictadura, adopte mecanismos, llamémosle, de procedimentalidad democrática, ¿no es cierto?, que tiendan hacia la instauración justamente de un régimen de derecho, bajo la democracia liberal, pero que de ninguna manera significaba, ¿no?, ni siquiera políticas, llamémosle, de redistribución de la riqueza socialmente producida, ¿no? Para nada, digamos, más bien era un régimen democrático en el que, digamos, las élites de matriz oligárquica que conducen los países, que están concretamente, ¿sí?, articuladas a los circuitos del comercio internacional, me refiero al sector exportador e importador sobre todo, son en definitiva las que de alguna forma tienen que preservar, llamémosle, ese orden democrático, por eso se ven interpeladas, ¿no? Y por eso es que, digamos, si ustedes se fijan en el mapa electoral latinoamericano de los tempranos 80, hay una impronta absolutamente fuerte de recursos de las derechas, ¿no? A ver, yo hablo sobre todo en el caso ecuatoriano, ustedes miren eso en general en América Latina, ¿no? Las derechas van generando, y este es un dato importantísimo, especialmente para quienes trabajan la relación política-juventud, política-jóvenes, ¿no? Las derechas en el retorno a la democracia van configurando frentes de jóvenes que sobre todo las derechas son las que trabajan. Acá, digamos, luego del gobierno de Roldós Hurtado, 79-83, digamos, gana en las elecciones León Febres Cordero del Partido Social Cristiano, que es la derecha oligárquica recalcitrante del país, ¿no? Y las derechas eran los que formaron los frentes juveniles cívicos, ¿no? No quiere decir que en la izquierda no estaba la Juventud Comunista, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, pero frente a eso que era una especie de tradición en la juventud ecuatoriana desde los años 60, ¿eh?, la irrupción de grupos de derecha fue una cuestión novedosa, mayor y además, ojo, en los 80, muy sostenida, alentada e impulsada, promovida por lo que sucedió en los 80 en términos de la llamada cooperación internacional para el desarrollo. Es decir, a través de las ONGs, a través de los grupos juveniles, que de alguna forma, digamos, simplificando también la idea, perdón, voy rápido y mal, pero digamos, propendían hacia la configuración, llamémosle, de grupos juveniles con un cierto carácter de despolitización. Entonces, que de alguna forma, digamos, influyó también digamos, en eso que se llama la reserva, digamos, política, moral de las juventudes, participando en la disputa política, ¿no?
y que se dedica más, digamos, a enfoques voluntaristas, de voluntariado, perdón, ¿no? A enfoques más de asistencia social, ¿no? En fin, entonces, digo, es importante plantear ese escenario para mirar que en la dinámica de reproducción capitalista global, ¿sí? Los procesos de acumulación se fueron intensificando. Y eso no solo por intensificación tecnológica, ¿eh? Que significaba también, digamos, mayor masa laboral, digamos, que pasaba de la marginalidad a la exclusión, ¿no? Ya Robert Castell nos anuncia y nos alerta de aquello, ¿no es cierto? Con su obra central, La cuestión social. Digo, esto en nuestros países significó también otro dato, produjo otro dato importantísimo, que es el crecimiento ingente del sector informal urbano. La aparición de ciudades, especialmente en la región andina, de ciudades dentro de ciudades, me refiero a periferias, ¿eh? A sectores suburbanos que ya en los países de mayor desarrollo relativo, Argentina, México, Brasil, estaban ya instaladas, ¿no? En el caso acá de Guayaquil, por ejemplo, a finales de los 70 aparecen los grandes suburbios, los guasmos, las casas de caña sobre el agua, ¿eh? Entonces, digo, este proceso de precarización generalizada de amplios sectores de la sociedad, tiene que ver con un proceso cada vez de mayor concentración, de acumulación de riqueza en pocas manos. Ojo, y esto, digamos, no es que lo dicen economistas heterodoxos de la izquierda, ¿no? Eso está publicado periódicamente por Oxfam, ¿no? Y Oxfam no es que sea precisamente un organismo, digamos, de economistas heterodoxos y de izquierda, ¿no? Oxfam es más bien una posición bastante, yo diría, centrista, ¿no? Pero que saca informes de desigualdad, produce informes de desigualdad en los que van mostrando este proceso de acumulación concentradora indetenible, ¿eh? Digamos, no. Ahora, frente a ese proceso, frente a ese gran molino, ¿no? Como le llamaba Polanyi, ¿no? Frente a esa gran maquinaria que es a ese molino que todo lo muele, decía, ¿no? Digamos, en esa lógica, ¿cuáles son los mecanismos que favorecían ese proceso de acumulación, ¿no? No solo a escala nacional, sino a escala global. Uno era la desregulación del Estado, eso que en la literatura de los años 90 se empezó a llamar el achicamiento del Estado. En otros casos, como el de ya las primeras obras de Wendy Brown, por ejemplo, la politóloga norteamericana, empezó a hablar de un descentramiento o desplazamiento del Estado, y ahí voy a tu pregunta, Daniela, un desplazamiento del Estado, ¿no? En el que, ¿de qué Estado? ¿No? De un Estado que garantizaba de alguna forma un control y regulación del mercado, de lo social. ¿Eh? Ese Estado empieza a desaparecer, digamos, bajo la impronta de necesidad neoliberal de acumulación concentradora de capital, ¿sí? Eso es indetenible, ¿eh? Y no es que opera metafísico mágicamente, sino que las propias élites de cada país van reacomodándose de acuerdo con las indicaciones de política económica que se establecen desde los grandes centros en ese momento, en el paradigma centro-periferia, ¿eh? Y esos centros tampoco son una cuestión mágica, son la confluencia de varios organismos, de instituciones, del Pentágono, del gobierno, del Congreso gringo, ¿eh? Que van determinando indicaciones de política para América Latina y para el mundo, ¿eh? Para su zona de influencia, llamémosle en términos más politológicos. Entonces, digo, esta liberalización del mercado financiero, digamos, ojo, lo hace el Estado, ¿eh? Pero ¿qué tipo de Estado? Es un Estado que, repito, se le dice desplazado, un Estado que ya no es del Estado benefactor, ¿eh? Que ya no es del Estado que garantiza derechos individuales, ni siquiera es del Estado liberal que controla eso, ¿eh? Es un nuevo tipo de Estado. Y claramente, vamos, pasan varios años hasta que Bob Zizov, entre otros autores y otros autores latinoamericanos también empiezan a llamar la captura del Estado, ¿eh? Entonces, ese Estado es capturado por intereses de las élites empresariales y financieras, sobre todo, ¿no? Y entonces, fíjate, el campo de disputa
y las fuerzas en disputa tienden a volverse cada vez más intraclase, interoligárquicas. Ojo, por eso es que el conflicto social tiende a transformarse cada vez más en un conflicto protestatario. El conflicto democrático, la institución ya no basta como para dar cabida a huelgas, a reclamos, a demandas, a reivindicaciones, sino que desde los tempranos 90 empieza todo el proceso de contestación y reclamo de derechos a volverse cada vez más protestatario. Se estandariza la protesta social, según según Revilla, por ejemplo, ¿no? Una autora, una colega española. Ojo, y no quiere decir que la protesta social no existía antes, ¿no? Los 60, en fin, ¿no? No, 52 Bolivia y todo lo que pasó, la única revolución latinoamericana obrera, digamos, ¿no? Fíjate, entonces, digamos, este Estado, sí, correcto, aquí también en el feriado bancario fue el Estado, el gobierno, a través del gobierno de Yamil Maguad, el que decreta la confiscación de los fondos, ¿sí? De cuentavientes, ¿no? Y lo que en ese momento equivalía a 1/3 del Producto Interno Bruto, en ese momento era 8.000 millones de dólares, y significó el éxodo de casi 3 millones de personas, ¿no? Entonces, liberalización, desregulación, el mercado, fíjate, ¿cómo salió esto? Con cosas muy concretas para que no quede un nivel muy metafísico eso. Mira, en el gobierno 92-96 de Sixto Durán Ballén, donde 92-96, ojo, se instaura ya el primer programa en serio neoliberal, que venía, digamos, dando palos de ciego, era un asunto más depredador de las élites en gobiernos anteriores, ¿no? Desde el retorno a la democracia. Pero 92-96, fíjate, el vicepresidente Alberto Dají tuvo que huir del país, pero él hizo aprobar una ley que él mismo diseñó, ¿no? Que se llamó la Ley de Instituciones Financieras del país, donde quitó la Junta Monetaria, el control de la Junta Monetaria sobre los intereses bancarios. Un interés bancario acá, por ejemplo, a un cuenta ahorrista en ese momento le pagaba, no sé, anualmente un rubro, no sé, del 8-9%. Liberalizó eso y muchos bancos, especialmente ligados a estas élites, los bancos son de las élites finalmente, ponían intereses del 20%. Hubo un banco que puso interés para cuenta ahorristas hasta el 30%. Cuenta ahorristas, clases medias, pusieron durante 4 o 5 años fondos ahí, ¿sí? Y a los 5 años no había, en definitiva, sostenibilidad de las cuentas de ahorro. Además, todos esos dineros se habían canalizado en este marco de ley de instituciones financieras, habían canalizadose hacia empresas fantasmas. Muy parecido al caso argentino. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de desregulación financiera, ¿no? Es decir, no es que, por eso la discusión sobre el Estado y el capitalismo siempre me parece fundamental, porque no es que el Estado, digamos, desaparece. El Estado se metamorfosea. Hay que analizar las morfologías del Estado, ¿no? Yo, por ejemplo, si me preguntas, no creo mucho en eso de estados fallidos, ¿no? Porque la pregunta sociológica es, ¿estados fallidos para quién? ¿A quién son estados fallidos, no? Bueno, hay mucha cosa que hablar porque tu pregunta es por demás interesante y nos sitúa en el momento, uno de los puntos, como tú dices, de inflexión o un momento constitutivo, como quieran llamarle, un acontecimiento, en fin, en el que esas derechas, de alguna forma, logran su punto culminante en términos de, hicimos o logramos nuestra obra maestra, pero también empieza, como es un momento constitutivo, un momento de declive. Que, digamos, concretamente eso produce crisis social. Y cuando ya la crisis política, la crisis económica se va transformando o se subordina o es atravesada o envuelta por la crisis social, eso significa ya que
las personas, los ciudadanos, los cuerpos, estamos resintiendo una crisis sobre la que, digamos, hay que replantearse las propias condiciones de vida mínimas, ¿no? Entonces, eso produjo crisis social, todo lo que pasó con De la Rúa y todo, ustedes, digamos, el periodo 2000, 2001, en fin, acá en Ecuador fue 99, 2002, pero fíjate, el proceso venía de antes. El proceso venía al menos desde el año 92 en Ecuador y 96 ya empezamos a tumbar presidentes, ¿sí? Bucaram duró 5 meses y un poco más en el poder, 96. El 97 al 99 un gobierno interino, se posesionó Yamil Maguad 99 y el 2000 chao, ¿sí? Y luego vino Lucio Gutiérrez 2002 y en el 2005 chao, 2003, perdón. Entonces, todo este ciclo de alto grado de inestabilidad política tiene directamente que ver con este conjunto de medidas neoliberales que fueron canalizadas, que fueron adoptadas por un determinado tipo de Estado, unos regímenes gubernamentales, ¿no? No, pero el Estado no desaparece, es un Estado que está ahí, pero adopta distintos. Por eso es que la disputa se hace, entre otras cosas, fundamentalmente por el Estado, por el tipo de Estado, ¿no? Y, digamos, digamos, por el modelo de régimen gubernamental, que hará justamente la conducción gubernamental del Estado. ¿Mm? ¿Mm? Y bueno, finalmente lo que señala Mauricio es clave, ¿no? Sí, es decir, hay que contextualizar eso, porque el asunto es que si uno tiene una sola lente puesta aquí, dice, no, el Estado sirve para garantizar derechos, que es una de las preguntas que se hace siempre en este tipo de encuestas, ¿no? Cuando se trabaja sobre opinión pública, el latino barómetro, ¿no? El Estado, o la política sirve para garantizar derechos. Bueno, la política sirve para garantizar derechos, pero la política también está vista ya desde hace 20 años en el Latino Barómetro como algo solo de los políticos profesionales, o la política está asociada a corrupción, por ejemplo. Pero digo, si uno se queda quieto, estático con esos visores, muy difícilmente puede analizar, digamos, lo que en realidad sucede en la política, la económica y el conjunto de tensiones y también de intersecciones que se producen ahí, ¿no? Bien, entonces, no sé, Daniel, si querías intervenir, Daniel, a través de la pregunta que planteas en el chat. No, solo quería consultarte en torno a algún referente local de lo que vos expresabas como grupos de derecha en la vuelta democrática, digamos, ¿no? ¿Qué clivaje, en qué clivaje se expresaba eso en Argentina en ese entonces? Si lo tenías en mente, si no tenías en mente, no. Yo no te quería interrumpir en ese momento, cortarte, por eso te lo escribí. Ya, perdón, ya, sí, perfecto. ¿Qué clivaje en la vuelta democrática a esos grupos de derecha? No sé, más bien, cuéntenme ustedes cómo ven el asunto ahí, digamos. Porque, a ver, ¿en qué momento es concretamente esto, Daniel? No, vos expresabas que la derecha se expresaba en determinados grupos, concretamente en la de vuelta democrática. Yo lo que te consultaba, en la Argentina, es decir, específicamente, luego del 83 en la Argentina, entre el 83, ponele, y los 90, digamos, ¿no? ¿En qué grupos se expresa la nueva derecha en la Argentina? Esa era mi consulta específicamente. Quería comentar algo. Fernanda, tenés abierto el micrófono. A ver, ¿cuáles son los grupos o cuáles son los grupos? Preguntás, Daniel. La nueva derecha, por supuesto, siempre, digamos, se hace desde el presente.
Es decir, entonces, los 90, las nuevas derechas eran un fenómeno muy distinto a lo que hoy se entienden como nuevas derechas, ¿no? Creo que al comienzo de la democracia o de la transición a la democracia, el pensamiento de derecha era bastante marginal después de lo que fue la dictadura, o por lo menos abiertamente era bastante marginal. ¿Qué Por ahí sería la UCD? la UCD, digamos, como que inclusive tampoco fíjate que en realidad la UCD es la Unión del Centro Democrático. Ese es el nombre que ellos tenían, o sea que había como una suerte de despegue de la idea de derecha, ¿no? Después, en la etapa post-dictadura. E incluso el radicalismo, la Unión Cívica Radical, que había sido un partido que había tenido, digamos, relaciones bastante cercanas con las dictaduras, y había aportado muchos dirigentes, y había abrevado en algunos contextos digamos, al antiperonismo más extremo. Con la figura de Alfonsín toma otro lugar también, ¿no? Adopta otra perspectiva. Y inclusive en los años 90 las reformas neoliberales son implementadas por el peronismo, ¿no? Lo cual nos pone de vuelta ahí con la tensión esta que nos marcaba Daniela. Es decir, peronismo es históricamente una fuerza nacional popular, de centro izquierda, progresista, bueno, no sé, hay muchas maneras de verlo. Lo cierto es que Menem hizo otra cosa. De hecho, los partidos de derecha dejaron de existir. La UCD prácticamente dejó de existir porque dijeron, bueno, ya está. Vino Menem y no tiene más sentido que existamos como partido. A tal punto tomó el programa de esas derechas, ¿no? El peronismo. Distinto creo que es la situación actual en América Latina, donde lo que se llama nuevas derechas es, digamos, una especie de radicalización o, o exacerbación de lo que otros llaman derecha mainstream o centro derecha, ¿no? Es decir, existe una serie de discursos que nos plantean, bueno, hay que eliminar el Estado, sería como la vanguardia de la derecha, ¿no? Una especie de, vamos a decir, una especie de trotskismo de derecha, ¿no? Una especie de decir, bueno, los que nos plantean una especie de ultra utopía de derecha, ¿no? ¿Te puedo meter un contrapunto chiquitito que se me Dale. ocurre ahora pensándolo? El link, digamos, la relación de estas nuevas derechas contemporáneas con las nuevas derechas europeas y norteamericanas, en contraposición a lo que ocurrió en la década del 80, digamos, que vos la tenías a Thatcher, lo tenías a Bush padre, y la expresión de eso en América Latina no era tan, digamos, de alguna manera tan... No estoy diciendo que ahora sea claro, digamos, o que de alguna manera lo que se expresa en América Latina tenga un link Sí, lo que creo que hay, unívoco. marca una diferencia siempre ahí es que, inclusive en Europa me parece que las derechas más reaccionarias tienen un componente nacionalista, y que las derechas en la Argentina no, proteccionistas, digamos, en el sentido, en algunos casos económico, como el caso de Trump, por ejemplo, pero también esta cosa así de custodiar una especie de identidad nacional, ¿no? Que lo externo lo contamina. Eso un poco lo comparte, pero en general las derechas más exacerbadas son absolutamente europeizantes o pro-norteamericanas, digamos, ¿no? O sea, si pudiéramos dejar de ser un Estado independiente para ser un Estado más de
de los Estados Unidos estaría bien, digamos, ¿no? Para muchos sectores de estas derechas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una distinción. Ahora, hay una radicalización que tiene que ver con, eh, que guarda un poco también relación con el proceso europeo y que tiene que ver también con una suerte de ataque frontal a lo que es el Estado, el Estado en todas sus formas, o sea, levemente reformista, digamos, ¿no? Es decir, tildar, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández como un gobierno comunista es, digamos, nosotros estamos analizando el proceso latinoamericano, nos parece, digamos, eh, una estupidez, digamos, en términos conceptuales, ¿no? Pero sin embargo tiene un efecto político interesante que es correr el eje de la discusión, ¿no? Entonces, prácticamente cobrar un impuesto ahora parecería ser un acto revolucionario. Por eso digo, y otra vez vamos a lo que charlábamos con Daniela, por eso me parece tan importante eso, digamos, qué distintos son los contextos, ¿no? Los cuales, imaginen ustedes, hoy sería impensable que el gobierno, por ejemplo, tome una medida como la estatización de YPF. Hoy fue muy importante en su momento, pero digamos, hoy sería directamente, no sé, una especie de izamiento de una bandera roja en reemplazo de la bandera celeste y blanca, ¿no? Una cosa así, ponemos monumento a Stalin y bajamos a Messi, ¿no? Una cosa así, sería una especie de exacerbación, sería como visto como una exacerbación, como una locura de ese estilo, ¿no? Por eso me parece interesante la cuestión. Me parece que está bueno retomar un poco la compilación que hizo Giordano, cuando se hace una clasificación de las derechas, y esto es una anécdota, un comentario, cuando se habla de la derecha no electoral, la otra vez Amalia Granata dijo, yo no soy política, soy diputada, ¿no? Que porque, bueno, esta cuestión de la despolitización también de cierto sector de la derecha que busca como esa empatía en la persona común, como que hay una colocación de las derechas del ciudadano, como que ellos siempre representan al ciudadano común, ¿no? También, ¿no? Después hablaba de la derecha electoral no partidaria, que ahí ponía no, derecha no electoral, perdón, la no partidaria sería la derecha electoral no partidaria, que sería, había hablado de Uribe y yo ahí me acordaba de lo de Amalia Granata, y después de la derecha partidaria, que hablaba del PAN en México y del PRO acá de Mauricio Macri. Yo creo que ese artículo era de 2013, más o menos, porque todavía estaba, no habían sido las elecciones de 2015. Y una cosa que me parece importante en esto de la definición por los contrarios, ¿no? Como, ¿qué es la derecha hoy? Es todo lo que no es la izquierda, pero ¿qué es la izquierda? Todo lo que no es la derecha, también me parece importante porque hay una banalización, tal como vos lo dijiste con el ejemplo que había dado Daniela de lo que había sido la intervención económica de Cavallo, ¿en relación a qué? Porque para un montón de gente del Frente de Todos, un montón de personas del gabinete de Alberto Fernández eran personas de derecha. A mí me pasó que cuando empezó la gestión de Alberto, yo trabajaba con Guillermo Nielsen, y una persona súper cuestionada, pese a que había sido una de las personas del equipo económico junto a Labaña que había desendeudado, del primer gabinete económico de Néstor, que había desendeudado el fondo, pero después el tipo había sido, o sea, tenía como una visión que era un tipo como un liberal. Pasó también con otra persona del gabinete, que ahora se me viene a la cabeza, con Belis, que tuvo
en un acto que se hizo en el CCK el año pasado, él estaba hablando mucho en el marco del Consejo Económico y Social de hacer un seguimiento por una, era como una ley no era una ley de medios, pero sí de buenas prácticas en Internet y de buenas prácticas de comunicación. Pero el tipo lo dijo mal, y ahí saltó la reta a decir que el Estado quería intervenir los medios. Y lo estaba diciendo Vélez, o sea que, no digo ni que es de derecha, pero que estaba en el marco de un proyecto político que se lucha por la libertad de expresión, y saltó el dueño de la nación, los dueños de la nación, a decir que el gobierno quería controlar los medios. Entonces, y ahí es también cuando, en esto de la relación, cómo también la derecha toma ciertos discursos para hablar de una moderación y de un consenso que después claramente no tienen, porque un montón de situaciones, lo escuchamos hoy a Axel, que gobernaron por decreto en un montón de situaciones, ¿no? Bueno, nada, como que me parecía que por ahí que me había quedado eso en relación, porque nosotros somos como muy críticos dentro de los mismos espacios políticos de cómo somos nosotros, ¿no? De a qué representamos dentro del mismo espacio, que entonces ahí habla de la indefinición de lo que es una cosa y la otra. Sí, está bueno el comentario, yo lo comparto. De todas maneras, hay algunos elementos que nos pueden ayudar a salir de esa disyuntiva, digamos. Vamos a decir, bueno, ¿qué es la derecha? Lo que no es izquierda, y qué es izquierda, lo que no es derecha, digamos. Entonces es como, eh, no hay casi un concepto ahí, digamos, es apenas posicionamientos puramente coyunturales políticos. Yo creo que hay algunas definiciones que pueden ayudar. Eh, yo voy a hacer ahí algún... Este, bueno, les voy a mandar un texto especialmente a eso con una cuestión que creo yo que podríamos pensar un poco entre izquierda y derecha, entre igualdad y libertad, y elitismo o populismo, digamos, una especie de cuadrante que nos puede ayudar a pensar la política de la Argentina. Pero tiene que ver un poco con ese movimiento, ¿no? Donde, bueno, las políticas, más allá de los posicionamientos y las justificaciones, en general hay una creencia en los movimientos de derecha que el sostenimiento de la desigualdad es beneficioso para la sociedad, porque todos, en algún sentido, envidiaremos al que le va mejor, entonces nos esforzaremos más y bueno, seremos más productivos. Si no, nos sentaremos a esperar un plan social y el Estado se transformará en una especie de oscuro mecanismo burocrático ineficiente, que sostendrán los ricos, que tendrán cada vez menos incentivos para desarrollar. O sea que, más allá de los posicionamientos, hay una idea, digamos, de intervenir sobre la igualdad o dejarla librada, digamos, al mercado, ¿no? Esta discusión, Estado o mercado. Parece que ahí hay un eje sobre el cual pensar. Y sobre eso, tradiciones políticas que en cada contexto o que en cada país tienen mayor importancia eh, y en otros otras. Por ejemplo, en la Argentina, digamos, hay como dos grandes vertientes de la derecha, la derecha más liberal económica y la más nacionalista. La derecha nacionalista es como la hermanita menor, digamos, ¿no? Casi la chiquitita, ¿no? Una cosa así como, no hay casi, qué sé yo, por ejemplo, y que a veces las coyunturas que quedan menos mareados y se pasan a nuestro lado, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo digo pensando en Cuneo o alguno de esos, o no sé, o algunos que reclaman, digamos, la
la pureza del peronismo, digamos, ¿no? Esos movimientos que dicen, por ejemplo, que las feministas son empleadas de Soros para atentar contra la familia que debe ser papá, mamá, los hijitos. ¿No? Esta idea que es muy comunitarista ese planteo. Es ultraconservador de derecha, pero no es liberal, digamos, ¿no? Bueno, esa tradición en la Argentina tiene como muy poco desarrollo, ¿no? Pero sin embargo existe. Y en otros sectores o en otros países es una vertiente un poco más potente. Esas tradiciones van confluyendo, se van mezclando, pero creo que podemos hablar, hay un elemento como para pensarlo en la izquierda y la derecha. Lo mismo que las tradiciones de izquierda, ahí cuando René mandó también un trabajo sobre el indigenismo, ahí el indigenismo, lo nacional popular, las izquierdas, bueno, son distintas tradiciones que también están empujando en otra dirección, ¿no? Pero ahí no te quiero interrumpir con eso, René, que me parece interesante. No, es por demás interesante lo que están planteando. Yo quisiera volver en la recta final sobre una pregunta que me parece sustantiva y potencialmente productiva, que es, bueno, ¿cómo nos ayuda a explicar la realidad sociopolítica actual, ¿no? Y sobre todo lo que está planteado en este curso, emergencia de sujetos, las tensiones de comunicación política, en fin. ¿Cómo nos ayuda a comprender y explicar la realidad actual, los procesos sociopolíticos, el estudio de esto de las derechas y nuevas derechas, ¿no? Es decir, ¿en qué medida nos da luces para entender lo que está pasando, ¿no? Y creo que sobre eso, digamos, se ciernen varias hipótesis. Una es que, digamos, una hipótesis más que plausible es que, claro, la agenda de estudio, las agendas investigativas, de discusión, no solo de la academia, sino de organizaciones, instituciones públicas, privadas, que se dedican a esto, ¿no es cierto? Tienen como uno de sus primeros puntos y preocupaciones ahora el estudio de las derechas, porque finalmente, digamos, es una especie de ratificación de que la política sí importa, ¿no? O sea, a contramano de un poco lo que se ha implementado desde especialmente lo que decía me parece, Lucía, de que, digamos, esa posición antipolítica o de despolitización, ¿no? Si uno mira los datos, nuevamente el Latino Barómetro, 7 de cada 10 personas en América Latina no confía en las instituciones, descree de la política, ¿no? Argentina es el país que más alto nivel de asociatividad juvenil tiene, por ejemplo, ¿no? En los demás países es bajísimo. Digo, el estudio de las derechas, ¿en qué medida nos ayuda a explicar la realidad? ¿Por qué se vuelve uno de los puntos de agenda importantes para entender esa realidad en cuanto a la disputa sociopolítica en la región y en el mundo? ¿No? Y creo que decía una hipótesis plausible es que justamente los destinos de nuestros países, digamos, del aseguramiento de la reproducción de la vida de la gente, ¿no? En términos económicos, políticos, sociales, tiene que ver con, digamos, los procesos de política electoral también, ¿sí? Procesos de política electoral que están también muy vinculados a la política contenciosa, a la política de la acción colectiva, de los movimientos sociales. Entonces, el agujero negro de la política, ¿no es cierto?, atrapa, digamos, y es un escenario de gravitación extremadamente fuerte, digamos, en nuestros contextos, ¿no? Por eso es que también, entre otras cosas, entre esas características que mencionaba Mauricio, a las derechas actuales, digamos, le interesa despolitizar, le interesa que el ciudadano común digamos, rechace la política, esté por fuera de la política, ¿no? No, esta es una cuestión absolutamente novedosa, pero la radicalización, la radicalidad con la que se ha dado esto es interesante observarla en el momento actual. Entonces, un elemento me parece que dejar planteado
¿Por qué es importante el estudio de las derechas en el momento actual? Una segunda cuestión que me parece importante también en esta recta final es que hay un alto nivel de consenso entre los autores. Bueno, Giordano está ahí, pero también otros autores que discrepan con algunas posiciones, sobre todo del consensualismo, ¿no? Que tiene que ver con tres características generales, ¿no? Que proponen en sus estudios sobre las nuevas derechas, ¿no? Y que también abrevan de las derechas tradicionales. Uno, un conservadurismo, ¿no? O sea, una posición de un asunto de políticas conservadoras, ¿no? Hemos sido testigos de lo que ha significado, por ejemplo, toda la lucha de las mujeres por despenalización del aborto, ¿no? Segundo, una posición también con alto nivel de consenso sobre una defensa a ultranza y promoción del neoliberalismo. Y una tercera cuestión que decimos de esto de la antipolítica, que adopta distintas formas, ¿no? Entonces, digamos, también son elementos que pueden discutirse, pese a que gozan de un alto nivel de consenso en estos estudios iniciales, digamos, sobre las derechas, pueden discutirse. Por ejemplo, ¿en qué sentido pueden discutirse? Hay posiciones conservadoras en los gobiernos progresistas también. Hay fisuras, hay grietas fuertes, ¿no? En el gobierno de Rafael Correa hubo una posición absolutamente conservadora frente, por ejemplo, a despenalización del aborto por violencia sexual. Hay posiciones muy conservadoras de la figura política de Rafael Correa con respecto a la religión, por ejemplo. Hay cuestiones que, lo que decía también, lo que señalaba Lucía en este asunto de que es relacional, o lo que menciona Lourdes en el chat, ¿no? Sí, ciertamente son posiciones relacionales y son posiciones históricas, ¿no? Necesitan historizarse. Históricas en el sentido que son sujetos de cambios, ¿no? De distinto tipo de presiones, de tensiones a lo largo del tiempo, y que digamos, debido a su carácter histórico, cambian, ¿no? Digamos, podrían ser también coyunturales, ¿no? Sí, pueden ser coyunturales, aunque coyuntural no es un equivalente de relacional necesariamente, pero sí, es decir, las coyunturas son las que de alguna forma nos permiten, en este caso, mirar los procesos, ¿no? Y en ese sentido, digo, volvemos a que este carácter relacional, digamos, está bien para entendernos, ¿no? Pero digamos, lo que revela es un carácter profundamente problemático de esos contenidos de izquierdas y derechas. Planteo otros resultados de investigación. En una investigación muy reciente sobre juventudes en 6 países de Latinoamérica y España, ¿no? Cuando preguntamos a jóvenes de derecha, de centro y de izquierda, que es, digamos, parte de un cuestionario estandarizado, ¿no? Que se hacen en estos trabajos de participación política, no solo con jóvenes, sino en el Latino Barómetro, por ejemplo, ¿no? Preguntamos las 7 referencias de la política. La política sirve para garantizar derechos, cambia la sociedad, transforma la sociedad. La política es parte de la vida cotidiana, como 3 valores positivos y 4 negativos. La política es corrupción, la política es solo para los políticos, la política excluye a la gente común y corriente, en fin, ¿no? Fíjese, entre izquierdas y derechas no hay mayores variaciones en cuanto a que la política sirve para transformar la sociedad. Casi el 90% de jóvenes de derecha y el 90% de jóvenes de izquierda considera que sirve para transformar la sociedad. Ojo, ¿no? Ahora, ese significante que encierra, ¿cuáles son los contenidos de ese cambio y transformación de la sociedad? Y aquí voy a lo que señalaba Mauricio, ¿no? Es decir, hay una especie de lo que hablábamos la clase pasada de capital fijo de cada una de estas posiciones, un capital constante, de mayor persistencia. Y claramente la izquierda, desde la Revolución Francesa, que se sentó a un lado, que se sentaron frente a frente, digamos, ¿no? La izquierda lo que
ha promovido, lo que ha promocionado, lo que propone, son condiciones de igualdad, ¿no? Y es una cuestión que la derecha y las nuevas derechas la han estado viendo y la han estado también transformando bajo estrategias muchas veces de camuflaje, bajo estrategias deliberadamente abiertas cuando son gobiernos, de que esa igualdad no solo que es algo denotable, sino que esa desigualdad conduce a un conformismo de las sociedades, conduce a una suerte de estado de no superación de unas ciertas condiciones, a condiciones de desincentivo económico, social, ¿no? Y entonces, digo, hay principios y nos situamos en el terreno de los principios fundantes de cada una de estas posiciones, ¿no? Entonces, izquierda históricamente ha promovido condiciones de igualdad, ¿no? Más que, digamos, y la libertad como que ha quedado de alguna forma más confinada al campo de las derechas, ¿no? Hasta llegar a un libertarismo abierto en los contextos actuales, ¿no? Las condiciones de vida digna, ¿no? Condiciones, digamos, sobre todo, de redistribución de la riqueza, ¿no? Que son, de alguna forma, parte de de esos aspectos que forman, llamémosle grosso modo, ese capital constante, ese capital fijo de las izquierdas, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, por todo lo que vamos anotando, esta discusión, no solo que, repito, es problemática, sino que tiene que mirarse con relación, digamos, a un legado histórico, ¿no es cierto?, a un continuum histórico que ha sido sujeto también de cambios, transformaciones, pero sobre todo tiene que mirarse con relación a cómo estas fuerzas políticas en disputa, ¿no?, van readecuando sus discursos y sus prácticas, ¿no? Entonces, parte de la readecuación de esos discursos es, por ejemplo, qué significaba lo que pone acá Lourdes en los 80 el menemismo, ¿no? Es decir, y su pegada en sectores populares, ¿no? O qué significó Alfonsín, ¿no? En el caso ecuatoriano, ¿qué significó, digamos, en términos, digamos, político-electorales, la llegada de un gobierno, digamos, tan orgánica y sistemáticamente neoliberal como el de Sixto Durán Ballén en el 92, luego de una decepción de la mayor parte de sectores populares, de la decepción 88-92 de un gobierno socialdemócrata que era igualdad con justicia social, ¿sí? Justicia social con libertad, perdón, de Rodrigo Borja, ¿no? ¿Qué significó ese desencanto de esos principios, llamémosle de centro-izquierda, ¿no es cierto?, para que en el 92 gane un gobierno tan de derecha como el de Sixto Durán Ballén, con el que se implanta, digamos, un orden neoliberal ya mucho más estructurado en términos institucionales, ¿no? Y con el que se da inicio a todo lo que desemboca en el 99 con el feriado bancario, ¿sí? Entonces, digo, principios que están de forma más persistente y prácticas discursivas que empiezan o que se van, digamos, reciclando, que van reencauchándose, que van, digamos, apropiándose también en términos, digamos, de discursos y por lo tanto simbólicos con relación al campo de disputa y sobre todo con, digamos, uno de los elementos centrales en estas tensiones, en estos antagonismos o agonismos, que es la lucha en definitiva por la conducción gubernamental del Estado, ¿no es cierto? Y de lo que eso significa en términos o de preservación de privilegios o de conquista, ampliación, o por lo menos en este momento para los progresismos latinoamericanos, de una defensa mínima de derechos y conquistas ganadas, ¿no? Bueno, muy interesante el planteo. Creo que da para seguirlo en profundidad. Si les parece, y si te parece, René, podemos continuar el miércoles con este debate. Les agregué un texto que les va a resultar interesante a partir de lo que discutían hoy con
lo que discutíamos hoy con René sobre cómo pensar de alguna manera la cuestión coyuntural y una cuestión más de tradición que nos permita identificar actores, corrientes, sujetos, discursos, narrativas, y que, bueno, es bastante, da para discutirlo bastante, así que es un análisis digamos, del acontecer político del 2015 hasta el 2019, ¿no? Un análisis de las elecciones, los movimientos políticos, los partidos, las representaciones, etc. Y, bueno, otros textos que les dejé ahí a los grupos. Bueno, ¿les parece entonces, René, te parece que continuamos todo este debate que iniciaste el miércoles? Excelente, excelente. Más bien les agradezco la paciencia y nos vemos el miércoles para Bueno, seguirla. y una cosita, el jueves, en la clase de cierre, digamos, del seminario, lo vamos a tener el jueves, porque otra vez el viernes estamos medio complicados. Así que, bueno, el miércoles charlamos de eso y también por ahí podemos adelantar alguna cosita del trabajo final para acreditar el seminario de la escuela de verano. Bueno, nos vemos entonces el miércoles, mando el link y después cuando termine de bajar todo, qué sé yo, les mando la clase, así, y después, bueno, el miércoles, René, si te quedó algo de alguno de los textos, también podés retomarlo ahí y hacemos una charla con él. Ok, conversamos. Gracias. Hasta luego.